Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me recomendaron en uno de mis videos anteriores y es acerca de las bases de datos de DaVinci Resolve. ¿Qué son específicamente? ¿Para qué funcionan? ¿Cómo utilizarlas? ¿Y cómo sacarles el mayor de los provechos? Vamos a ver todo lo que necesitas saber acerca de bases de datos en DaVinci Resolve. Rápidamente, antes de comenzar, recuerda que si estás viendo este video antes del 10 de diciembre de 2019, entonces eso significa que aún tienes oportunidad de adquirir el curso avanzado de DaVinci Resolve que estoy desarrollando. Todavía está en etapa de desarrollo y la gran oportunidad de esto es que puedes adquirirlo a un precio sumamente bajo. No importa cuánto sea la posibilidad que tú tengas, realmente vas a poder adquirirlo. Recuerda visitar el enlace que está aquí abajo en la descripción del video e incluso también en el primer comentario de este video, ahí está el enlace. Es una campaña de Kickstarter y esto va a ayudar a que cualquier persona, sin importar el nivel de aportación que pueda dar económicamente, va a recibir el curso avanzado de DaVinci Resolve. De cualquier modo, el 1 de enero de 2020 estará ya a la venta completamente en línea para que puedas verlo completamente. Y tendrá un costo de $150, así es que conviene perfectamente aprovechar el tiempo de la campaña. Ahora sí, para comenzar, ¿por qué existen las bases de datos? En un programa como Premiere, Final Cut o incluso un archivo de Word o cualquier programa prácticamente que tengas en tu computadora, lo que haces es salvar tu proyecto y antes de salvarlo te pregunta dónde lo quieres guardar. Y si lo guardas en el escritorio o en mis documentos o en cualquier otra carpeta, puedes perfectamente ir a esa carpeta y darle doble clic al archivo y abrirlo. En el caso de DaVinci Resolve, esto no funciona así. Lo que tienes que hacer es saber dónde está tu base de datos. Y aún sabiendo dónde está esta base de datos, no puedes ir y darle doble clic al archivo. Me explico. En este caso ya tengo abierto DaVinci Resolve y como ya estarán familiarizados, aquí están todos los proyectos que yo he creado en los últimos días en esta plataforma. Entonces yo puedo darle doble clic a cualquiera de estos proyectos y se va a abrir. Pero no puedo irme, por ejemplo, acá de este lado y darle doble clic a alguna parte y abrir el proyecto. ¿Por qué? Si nosotros le damos clic de este lado, aquí van a estar todas las bases de datos. Y hay dos tipos de bases de datos que maneja Resolve. La primera son las que están en el disco local. Eso quiere decir que están almacenadas en el disco duro. Y las otras están en PostgreSQL, que básicamente es para que tú puedas abrir un mismo proyecto simultáneamente con cualquier otra persona alrededor del mundo, o en tu empresa, o en tu casa, si es que así lo necesitas, y pueden trabajar sobre un mismo proyecto varias personas, lo cual funciona bastante bien. Pero en este caso nos vamos a enfocar en esta parte de acá, que es lo que necesitamos para entender el funcionamiento de las bases de datos. Cada una de estas bases de datos que vamos a ver de este lado, y si no las ves, simplemente le damos clic aquí arriba y aparecen y desaparecen las bases de datos. Entonces yo aquí tengo mi librería completa de todos los proyectos que yo he tenido durante este año. De hecho, uno de los principales objetivos de las bases de datos es la organización. Y en este caso me convendría tal vez modificar el nombre a 2019 porque todos estos proyectos han sido desarrollados durante este año. Lo que vamos a hacer es ver cómo primero respaldar una base de datos. ¿Por qué querría yo respaldar una base de datos? Por dos razones. Una, usualmente cuando nosotros cambiamos de versión de DaVinci Resolve de la 15 a la 16 o cuando siga la siguiente versión cuando la saquen, lo que nos va a pedir es darle un upgrade o actualizar la base de datos. Por ejemplo, en este caso, todos los que tienen aquí esta flechita verde, quiere decir que son bases de datos que en este caso se crearon en la versión 15 y que no se han actualizado. Si yo le doy a actualizar y no he respaldado esta base de datos, sí la voy a poder ver en mi versión 16, pero si yo quisiera ver esos mismos proyectos en la versión 15, no podría hacerlo. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. En este caso, yo sé que aquí no hay nada en especial que yo quiera respaldar, entonces le doy clic en actualizar. Y lo que está haciendo es justamente renovar toda esta base de datos. Y aquí ya me aparecen todos los archivos que yo tenía en esta parte de aquí. Entonces, ese es muy importante porque entonces yo puedo recuperar cualquier base de datos que haya creado en una versión anterior. Ahora, ¿qué es entonces lo que pasa cuando quiero actualizar, pero quiero respaldar mi base de datos por si quiero regresar a la versión anterior? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí hay un primer botón que justamente es el de backup. Lo que hago es darle clic. Y tengo que elegir específicamente el disco duro o la ruta en donde quiero almacenar esta base de datos. En este caso específico de esta base de datos que tengo abierta, tiene demasiados proyectos. Entonces tardaría demasiado en respaldarse. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta otra base de datos que tengo acá de este lado con un solo proyecto que ya tengo cargado. Y ahora sí me voy a ir a Backup, que es este primer botón que está de este lado. Voy a elegir la carpeta que yo ya tengo designada para esto. Y aquí voy a elegir esta carpeta que tengo aquí de este lado. Solamente la tengo como ejemplo. Ahí es donde se va a guardar. Le pongo en Save. Me dice si realmente estoy seguro y le pongo que sí. Le pongo que aquí se va a hacer el backup. Y aquí, como pueden ver, ya se hizo de manera completamente satisfactoria este respaldo.
Le doy en OK y como pueden ver acá de este lado, este es el archivo que me acaba de crear. Ese archivo no lo puedo leer como tal en ningún programa, solamente va a ser para poder importar mi base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me voy acá y le doy clic a esta parte de importar, lo que voy a hacer es seleccionar justamente la misma base de datos que acabo de crear, le voy a poner en Open y aquí me va a preguntar cuál es el nombre que le quiero poner. Aquí perfectamente yo podría ponerle 2019, por ejemplo, y tengo que seleccionar cuál es la ruta donde ahora va a vivir esta base de datos. En este caso yo siempre los almaceno en mi disco duro E, y aquí lo que voy a hacer es crear esta carpeta que se llama test delete, únicamente para yo saber que puedo borrar esta carpeta sin temor a que pase algo malo. Selecciono el folder y entonces ya le voy a asignar a un nombre. En este caso le puedo poner, también le voy a poner delete para después borrarla. Le pongo en crear y lo que va a hacer una vez que yo le pongo aquí en restore es justamente ponerme aquí de este lado esta nueva base de datos que va a contener justamente el proyecto que yo ya tenía previamente cargado en el respaldo que hice de este otro archivo. O de esta otra base de datos, más bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muchas bases de datos o tal vez acabo de cargar esta y realmente no la necesito y la quiero borrar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que estar conscientes de dónde está almacenada esta base de datos. Para eso podemos darle clic aquí a este icono de la letra I y nos va a botar toda la información que hay respecto a cada una de estas bases de datos. En este caso aquí puedo ver dónde está la ubicación. Yo ya sé que está en el disco duro E bajo la carpeta de test delete. Lo que puedo hacer también es darle clic derecho y darle en Open File Location. Lo que va a pasar es que aquí ya me va a poner justamente la carpeta donde está almacenada. Todavía no la voy a borrar de este lado. Lo primero que voy a hacer es darle clic derecho y lo voy a poner en Disconnect. Me dice si estoy seguro, le pongo que sí. Y una vez que ya está desconectada, me puedo ir de este lado y aquí ya voy a borrar, de hecho, toda esta carpeta que es de test delete. Me voy para acá, le doy clic, Shift, suprimir y entonces ya puedo borrar la carpeta. Esto es muy útil porque no siempre vamos a querer las bases de datos aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito cambiarle el nombre a una de mis bases de datos? Eso no se puede como tal, pero hay una manera de trabajarlo. Por ejemplo, en este caso yo les comentaba que valdría la pena cambiar el nombre de esta base de datos específicamente a 2019. Lo vamos a hacer de esta manera. Una vez que yo ya tengo esto, me voy a ir a la carpeta donde está contenido solamente para que no se me olvide. Y aquí lo que voy a hacer es desconectarla. No va a pasar nada, solamente la va a desconectar. No estoy borrando nada. Entonces le damos clic en Disconnect. Me dice si estoy seguro, le pongo que sí. Y entonces ahora, para recuperarla, no le voy a poner en restaurar de este lado, porque no estoy intentando restaurar un archivo como el que está acá. No estoy restaurando esto. Lo que quiero hacer es reconectar una librería existente que en ese caso está acá. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Le pongo en New Database y aquí le voy a poner en conectar. ¿Ok? Voy a conectar una base de datos que está en el disco almacenada y aquí voy a seleccionar la ruta en donde está. En este caso, para más fácil, voy a seleccionar aquí, le doy Control C, le doy Control V de este lado para pegar, le pongo Enter, le pongo en Select Folder y ahora sí puedo darle aquí el nombre que yo quería originalmente, que en este caso es para el cambio 2019. Le pongo 2019, le pongo en Add y ahora sí vamos a ver de este lado que se va a crear esta carpeta con el nombre de 2019. Ahí está. Le voy a quitar la letra I solamente para poderlo ver. Y aquí están absolutamente todos los proyectos que ya tenía. No borré en ningún momento ninguno de estos proyectos, pero lo pude recuperar porque ya estaba previamente conectada, solamente quería cambiarle el nombre. Digamos que esa es la única desventaja, no podemos cambiar el nombre nada más así, hay que hacer como este proceso, pero ya lo saben. Justamente las bases de datos funcionan muy bien para poder almacenar de una mejor manera nuestros proyectos. En este caso yo puedo guardar mis proyectos por año o incluso por cliente. Por ejemplo, si tienen un cliente de, no sé, una tienda de ropa, le ponen proyectos ropa y ahí van a almacenar todos los proyectos que estén ustedes creando a partir de esa marca o de ese cliente. Si en algún momento el cliente, porque así lo estipularon desde un principio, necesita los archivos o todos los proyectos de Resolve, lo que pueden hacer es respaldar la base de datos, se la mandan y listo. Obviamente hay que acompañarlo con todos los archivos o todo el media que se necesita, pero eso ya es extra. Otro dato muy interesante es que nosotros podemos copiar un proyecto de una base de datos a otra de una manera muy sencilla. Si yo quiero copiar esto, originalmente tal vez podríamos pensar que con clic derecho podría ser la solución, pero en realidad no hay una ruta con el mouse. Hay que usar el atajo sí o sí. Una vez que está seleccionado, puedo seleccionar 1, 2, 5, los proyectos que sean. Una vez que están seleccionados, le doy Control C en PC o Command C en Mac y me voy a ir a la carpeta en donde quiero copiar este proyecto. En este caso me voy a ir a esta que es Resolve 16 y aquí le voy a dar Control o Command V. Una vez que yo lo hago, entonces ya el proyecto se empieza a pegar en esta base de datos específicamente.
¿Para qué quisiera yo eso? Pues es simplemente organización. Pero en este caso yo ya tengo dos copias idénticas de un mismo proyecto en dos bases de datos. Entonces eso puede ser muy útil si es que así lo necesitamos. Si son suficientemente curiosos y ustedes se van a la carpeta donde está la base de datos, que en este caso para mí es esta, van a darse cuenta que en realidad no hay ningún archivo DRP, no hay absolutamente nada que les haga una referencia a qué están viendo exactamente. Esta es una jerarquía de carpetas que tiene Resolve específicamente para que el programa pueda leer los archivos. Tiene XMLs, tiene distintos tipos de archivos, pero ninguno de ellos lo van a poder abrir por sí solo, sino que es todo un paquete de archivos. Es similar al Project Archive que vimos en el video de ayer. Si no lo han visto, ahí está el enlace. Es similar a eso porque solamente Resolve lo va a poder leer, pero es una muy buena manera de administrar sus proyectos y les va a dar la oportunidad de tener una nueva jerarquía dentro de esta estructura de organización. Si ustedes quieren dejar de ver todo esto, entonces simplemente le dan clic acá de este lado y listo. Y finalmente, si ustedes quieren crear desde cero una nueva base de datos, no restaurarla, no importarlo, nada, crear una nueva, aquí está el botón de New Database y en vez de conectar, como lo hicimos la vez pasada, le ponemos en Create. Vamos a crearlo en el disco duro. Aquí seleccionamos dónde queremos crearla. En este caso lo voy a dejar aquí en otra carpeta que también le voy a poner Delete, solamente para saber que lo puedo borrar. Le pongo y aquí le pongo también Delete y entonces la voy a crear y Save. Y una vez que hago esto, entonces ya tengo aquí mi base de datos de Delete, que puedo desconectar y borrar cuando yo quiera, o la puedo preservar por el tiempo que necesite. Te reitero la invitación a la campaña Kickstarter para que puedas tener acceso al curso avanzado de color y etalonaje en DaVinci Resolve. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Y en el peor de los casos, suponiendo que no lleguemos a la meta de la campaña, se te devuelve íntegramente el dinero que hayas aportado, entonces no hay riesgo. Una de dos, o recibes el curso por el dinero que tú hayas decidido aportar, o simplemente se regresa tu dinero y listo. Y si después quieres comprar el curso, de todos modos el primero de enero de 2020 va a salir a la venta con un precio de $150. Si tienen alguna otra duda respecto a las bases de datos, por favor pónganla aquí abajo en los comentarios. De todos modos, yo voy a estar investigando al respecto de las bases de datos en PostgreSQL, especialmente porque sí me interesa cómo explicarles esa parte de cómo funciona justamente un proyecto y cómo trabajarlo simultáneamente. Entonces, estoy investigando. Si tienen alguna recomendación al respecto, ponla aquí abajo en los comentarios si ustedes ya tienen experiencia en eso. Y de todos modos nos estamos viendo. Recuerden que ya este sábado regresamos a los directos en este canal, 2 de la tarde, horario central estándar. Por aquí nos estaremos viendo para ver dudas, preguntas, comentarios o simplemente pasarla muy bien. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.